Hola, boas tardes. Moitas gracias por vires. Aquí estamos convocados para escoitarnos a Farruco VI, que propón falemos da Venezuela de verdade. Antes de comezar, a Cónsul Xeral de Venezuela en Vigo, a nosa querida, eficiente e admirada Mónica Sánchez Montes, vai decirvos unhas palabras. Bueno, un aplauso para todos ustedes porque también están aquí. Yo creo que es un momento importante para nosotros como Venezuela y también para acá, para Galicia, que tenemos la oportunidad de contar con un excelente profesional gallego y venezolano, que esto une a nuestra tierra venezolana con este pedacito de hermosa ciudad natural que tenemos aquí en España, ¿no? Lo que es Galicia. Para nosotros es un honor, a través del Consulado de Venezuela y a través también de la Asociación Hugo Chávez, la Asociación Galego Bolivariano Hugo Chávez, contar con la presencia de nuestro querido Farruco VI. Y lo que venimos hoy es a conversar con nuestro compañero, con un gran ministro, un gran estratega que también ha trabajado con nuestro proceso revolucionario. Y bueno, darle la bienvenida a todos, a cada uno de ustedes, a todos los movimientos sociales que se encuentran aquí, a cada uno de los participantes que están sentados en esta silla, y que sepan que esto es un espacio para que ustedes puedan saber la realidad de lo que acontece en nuestro país, que queremos brindárselas de alguna manera, no solamente en papel, en nuestro papel de los medios de comunicación venezolanos, y que tratemos de mostrar la transparencia de lo que en realidad se está trabajando y desarrollando en Venezuela a través de nuestro gobierno bolivariano revolucionario. Muchísimas gracias por estar acá. Xa vos contei que a convocatoria para escoitarnos a Farruco VI Novas, que propón falemos da Venezuela de verdade. É un enunciado especialmente atractivo para a nosa condición de abonados forzosos a sistemas dominantes de noticias nos que a información sobre a República Bolivariana de Venezuela sérvese cunha dose integral de manipulación. De verdade, aquí en Venezuela, que vivemos un secuestro real da información para maior beneficio do núcleo burgués que goberna o cerne do poder económico. A paradoxa é que este coro de editores de vantaxe arrógase a defensa do lume sagrado da liberdade de expresión e, polo tanto, da democracia, pero o modelo dos Estados Unidos, o modelo é o dos Estados Unidos que, tendo a legislación máis escrupulosa do mundo para defender a liberdade de información, a liberdade de expresión, represéntase ante toda América no penal de Guantánamo e na poboación carceraria máis alta do planeta. Réplica deste exemplo, o líder da oposición venezolana comparece ante os medios para denunciar a censura do goberno bolivariano, aparece detrás dunha ramallada de microfones e cámaras e focos, e lendo con atención as etiquetas dos trebellos, vemos que o 98% dos medios son seus. Un epígrafe equilibrado na prensa española explica a imaxe. O líder da oposición critica a criminal censura do goberno. Que non lo explica. Se limitásemos a semblanza de Farruco VI Novas a súa condición de poeta en galego e castelán, narrador, pintor, arquitecto,
mestre de arquitectos. Honraríamos só unha parte da verdade. No noso entorno, o gremio das letras acostuma a se valer nas lapelas dos libros dos seus títulos académicos, dos títulos académicos dos autores, ás veces con inclusión do bacharelato. Rara vez se fala de compromiso político. Persoas que padeceron por unha causa común evitan citalo. Farruco anota nos seus libros con orgullo. O noso coñecemento ven nos anos 50 nun colexio franquista e dogmático de Altos Muros, pousado sobre as abas de Teis. Sobre eses altos muros ás veces aparecía a lúa vermella. Como decían os mariñeiros de Teis, lúa, ao salir encarnada, anuncia que haberá ventada. Cando emigrou a Venezuela, con 17 anos, calculo, a súa poesía era original e poderosa. Original e poderosa, e xa non pasaba a censura daquela. Militante novísimo da UPG en Caracas, comprométese comezos dos 70 con Causa R. Despois, en Patria para Todos, Chávez reclama para a carteira de Cultura e aínda para o desafío maior da ordenación urbana de Caracas e o hábitat en Venezuela. Se sabedes que durante o goberno Chávez Farruco Sesto Novas foi protagonista principal deste feito e construíronse en Venezuela máis de 700.000 vivendas. Xa sabedes que desde decembro pasado é conselleiro da Fundación Hugo Chávez Frías. No seu libro Admirábel de 2002, Por que son chavista, que ten traducción galega desde 2011, Farruco fai por convencer a unha amizade bella que recea da súa militancia, da militancia Farruco. Farruco pregunta como puido Venezuela ter millóns de persoas vivindo na pobreza absoluta. E pregunta, quen nos conduciron a esta situación? Que gobernos organizaran semellante desfeita social e económica? Que grupos de influencia prestaran o seu apoio a eses gobernos? Que intelectuais consentiron? Quen mandaba aos que mandaban? Onde estaban daquela os medios de comunicación que non avisaron da ignominia e a escuridade? As obxeccións vólvense contra a súa interlocutora, que recea, como dixemos antes, da súa militancia, e vólvense tamén contra a visión utópica. A realidade, di o autor, non é un destino imposto polos deuses. A realidade construímola nós, en parte co pensamento mesmo que xa modifica, e en parte cos feitos. Cométense erros e como non cometelos, pregunta. Cando unha sociedade móvese por camiños inéditos, ten que pagar un prezo. Non se nace aprendido. Como unha sociedade en marcha como a venezolana, empeñada en solucionar os seus problemas e avellada, asexada por Wall Street, non produce solidariedade, interese e emoción ao goberno de Madrid. A lingua común non acorda nesta malpocada metrópole o mesmo cuidado que mostran outros europeos polas súas colonias emancipadas. O actual goberno autonómico de Galicia
non ten algo que opinar sobre a falta de respeto contra un país amigo. Repito, algo que opinar sobre a falta de respeto contra un país amigo. Un país amigo de probada e xenerosa acollida para o exilio galego, familiar de todos nós. 117 anos cumpridos desde a batalla de Santiago, e 194 da de Carabobo, o recontraneto do Cristina la Vieja, como a chamábamos en Galicia, pecha a porta a Cuba e Venezuela, e somente a súa política coa nosa América, os Estados Unidos. Os camiños inéditos de Cuba e Venezuela, os camiños inéditos a que antes se refería Fulcos Espinosa, atraen o interese de moitos máis. Moitas gracias. Bueno, buenas tardes o buenas noches, no sé qué. Uno trabaja con horarios de otro tipo. Quiero agradecerle a Mónica, nuestra muy eficiente, realmente persona muy agradable, pero políticamente entera. Yo digo que es la mejor representación que pudiera tener Venezuela aquí. Me siento muy orgulloso de Chile. A la Asociación Galego-Bolivariana Hugo Chávez, de verdad agradecerle de corazón que estén ahí, su solidaridad, su presencia. Bueno, eso es, así debe ser la política, la buena política, la política humana, para la gente buena, la política sin intereses. La solidaridad es con todo el planeta, internacional o no es, sin condiciones. Me siento muy orgulloso de ustedes también. En julio, segunda mitad, la segunda quincena de julio, harán 79 años aquí, a 30 metros, que un general fascista leía una proclama de golpe de Estado contra una república que estaba intentando cambiar las cosas de siglos de existencia, de una estructura de poder que no cedían paso al pueblo, No conozco también la historia, pero unos trabajadores se opusieron, protestaron la lectura de la proclama y fueron ahí mismo ametrallados. Hubo una cantidad de muertos, 8 o 9 muertos. Y en los meses siguientes, en el tiempo siguiente, no sé si son meses o algún año, para el año 39, 2.550 vecinos de Vigo fueron paseados o fueron juzgados rápidamente y ahí mismo fusilados, Como por ejemplo Enrique Heraclio Botana, que es el abuelo de mi cuñada que está allí, pues que lo juzgaron. Era un trabajador tipográfico, socialista, creo, anarquista. Y ahí está. Digo estas cosas porque yo hago un paralelo, no puedo dejar de hacerlo, entre los intentos de la República Española por abrirse espacio a una transformación profunda y los intentos que se hacen en otras zonas del mundo, caso en este momento de América Latina y el Caribe. Entonces son intentos por cambiar en profundidad estructuralmente las cosas, que no son fáciles, Yo decía hoy en una argumentación
una conversación de 1 hora con una periodista también muy agradable, Andrea Méndez del Faro. La conversación fue larga, la crónica de la conversación muy cortica, y entonces los argumentos desaparecen y quedan las posiciones, ¿no? Pero yo le decía, bueno, que el problema también es que en España no logró pasar por ese proceso duro, a veces complejo, pero que pasó Estados Unidos, que pasó Francia, que pasó Rusia, la Unión Soviética en su momento, que pasó China, que pasaron tantos países, procesos de transformaciones que hay que dar, porque a veces las estructuras están rígidas, anquilosadas, y hay que hacer cambios estructurales. Aquí, en este terreno donde estamos, en octubre o noviembre del año 61, me llamó Gustavo Luca de Tena, que éramos compañeros del colegio, y me propuso que asumiera una página cultural en el pueblo gallego, porque aquí estaba el edificio del pueblo gallego. Y yo dije, no, Gustavo, me voy a Venezuela, salgo en febrero, y me fui para allá. Pero que la casualidad que era en este mismo sitio donde estamos en este momento, y a 200 metros por aquí, en línea recta, nací yo en la calle O Progreso, que cuando yo nací, en el año 43, ya era Queipo de Llano, que era uno de los generales más sanguinarios del entorno del caudillo Franco, ¿no? A Mola estaba, bueno, unos personajes todos terribles, ¿no? Millán Astray, etc. Queipo de Llano era uno de ellos, ¿no? Pero ya le volvieron a quitar el nombre, felizmente, ¿no? No preparé ninguna charla. Si hubiera sabido que tenía que conversar, porque es muy bueno hacerlo con fotografías que a veces enseñan mucho la realidad, ¿no? Pero cuando me propusieron esta conversación, yo la acepté de buen grado. Siempre no tengo vocación de predicador, pero sí de polemista y me gusta estar en la batalla de las ideas, me gusta luchar por la verdad, me gusta aclarar dudas, ¿no? Y todo me pareció bien, ¿no? Entonces, decir algunas cosas que contradicen lo que dicen los medios, hubiera preparado, hubiera traído cifras, imágenes, pero no es el caso, ¿no? Y más bien estar un rato así en una exposición y después más bien prestarme a que me hagan algunas preguntas, dudas, sugerencias, porque entiendo que la desinformación que hay sobre Venezuela no solo es desinformación, es contrainformación. Es una tergiversación hecha con toda la mala leche. Es una cosa realmente que tiene una voluntad perversa, diría yo, detrás, ¿no? Defendiendo intereses. Nosotros hablamos del eje Madrid, Miami, Bogotá. Y es verdad, cuando sale algo en el ABC, ese periódico que tuvo a Hitler en su portada saludándolo, ahí es bueno ir a la hemeroteca y ver lo que era el ABC. Es bueno, hay que tener memoria. Entonces, el ABC, inmediatamente La Razón, El Mundo, El País, todos esos periódicos de la derecha. Y inmediatamente los periódicos de Miami, los periódicos de Bogotá. Ahí hay un triángulo que realmente está haciendo, bueno, están en su cosa y nosotros estamos en la nuestra. Nosotros queremos construir un mundo distinto y ellos quieren conservar el que tienen porque parece que les gusta mucho. Parece que ellos no sienten la crueldad del mundo
las injusticias, no sienten el absurdo del mundo, no sienten que los avances de la ciencia y la tecnología ya podrían posibilitar un mundo de seres humanos viviendo en amor, en humanidad, en respeto, en dignidad, y no, siguen inventando guerras, imperios, maquinarias bélicas. Es decir, es una cosa terrible. Entonces, bueno, ellos hacen su trabajo defendiendo los intereses que defienden. Si hay aquí alguien que piensa que el país es un periódico de derecha, permítame decirle que está de izquierdas, permítame decirle que está totalmente equivocado. Si alguna vez lo fue, ya hace mucho tiempo que dejó de serlo, porque es un periódico absolutamente defendiendo las políticas neoliberales, ¿verdad? No es tanto meterse con la iglesia, ese tipo de cosas son anecdóticas. Hay que analizarlo en su posición ante el mundo. ¿Está con el capital o está con el trabajo? ¿Está con los pueblos o está con las multinacionales? Entonces, bueno, hay una serie de países en América Latina, en el Caribe, en otras partes del mundo, en el sur geopolítico, que están en proceso de emancipación para cambiar las cosas. América Latina es un territorio de paz. Hace muchos años que no hay guerras, y las guerras que hubo desde la independencia, que ya se están cumpliendo, estamos en el ciclo de los 200 años, las guerras que hubo fueron escaramuzas, cuestiones entre países fronterizos por problemas de las oligarquías. Entonces no se puede hablar propiamente de unas guerras en el sentido que se maneja la palabra guerra en otros lugares del mundo. Por ejemplo, en Europa, que tuvo una guerra intercapitalista y que de la cual salieron no sé cuántos, 40, 60 millones de muertos, la primera y la segunda, que le llaman guerras mundiales, pero no son guerras mundiales, son guerras, no, América Latina no estuvo allí. En Venezuela, en particular, lleva 200 años en paz, absolutamente en paz. Es un país de paz, en un territorio de paz, y queremos seguir estando en paz. Nuestra revolución es pacífica, y las revoluciones que se están dando en América Latina, con distintas características, según sean los pueblos y sus sociedades y sus estructuras. No es lo mismo Brasil que Uruguay, bueno, que Bolivia, que Ecuador, cada uno con sus procesos, ¿no? Que Nicaragua, que Cuba, ¿sí? Distintas formas de entrar al problema, pero buscando siempre profundas transformaciones. Somos sometidos siempre a la amenaza imperial que está allí, que ha derrocado gobiernos, que ha invadido países, que ha causado miles de víctimas, que está allí como una amenaza. Hace poco Obama firmó un decreto declarando a Venezuela que tenía como un país de riesgo inusual y extraordinaria, no sé qué cosa, para la seguridad de los norteamericanos. Es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza. Pero detrás de esa declaratoria le permite al presidente norteamericano, sin necesidad del Congreso, hacer acciones, ¿no? Como las han hecho en tantos lugares del mundo. Sí, somos un país amenazado, y parte de esa amenaza, un complemento, es la guerra mediática. Manejan las multinacionales de la información, y bueno, no en todas partes es igual, pero por esas cosas, tal vez por esa revolución truncada, que no fue ni revolución, ¿no? Esa experiencia de la República Española y toda la historia que vemos en consecuencia, creo que en este momento la situación de los medios españoles es absolutamente plana. Pareciéramos estar en un lugar de
a mí me recuerda mucho al Gran Hermano y el pensamiento único, porque todos dicen lo mismo. Todo dice lo mismo. Para leer algún periódico de izquierda hay que ir a la web, pero no lo consigues en papel. O sea, es un acto como voluntario de encontrar a alguien, algún medio que pueda hablar con una cierta tranquilidad de lo que ocurre en Venezuela y en América Latina. El resto de los periódicos, sin salvar a ninguno de los que están en papel que yo conozca, los que son conocidos. Es terrible, ¿no? Es terrible. Y la televisión también. Ayer estábamos viendo en el Canal 4, no sé si se dice así, una cosa espantosa, un panfleto audiovisual, una cosa horrible, ¿no? Todos los personajes que salen allí son absolutamente... allí estaba la gente de la CIA, los ladrones, los fascistas, los violentos. Era una caterva de fascinerosos hablando allí, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿por qué ese empeño con Venezuela? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la profunda razón de este empeño con Venezuela? Uno traza hipótesis, ¿no? Porque no puede ser, uno entiende a lo mejor a Polanco del país, que tenía unos intereses allí de tipo editorial o lo que fuera, ¿no? Pero tampoco explica tanto, ¿no? Entonces, bueno, tal vez tenga que ver con los problemas políticos. Demonizas a Venezuela y a través de la demonización a Venezuela le callas la voz, chantajeas a las fuerzas que pudieran traer cambios estructurales en este país, ¿no? Entonces, bueno, yo por ahí leí una explicación, ¿no? Nosotros vivimos un golpe de Estado terrible en el año 2002. Se alzaron cerca de 100 generales y almirantes, lo que era la cúpula militar, como tantas veces se hizo en América Latina. Tantas veces, ¿no? Hubiera sido terrible, ¿no? La represión. Yo seguramente no estaría aquí hablando con ustedes. Y bueno, esa dictadura duró 47 horas y muy rápidamente al día siguiente del golpe, los embajadores de Estados Unidos y de Aznar, un gallego por cierto, embajador Viturro, le fueron a ponerse a las órdenes de ese dictador que tuvo una experiencia tan breve de gobierno, que abolió todos los poderes, ¿no? Entonces quisiera aclarar algunas cosas sobre Venezuela. El mundo es difícil, el mundo es cruel, no existe un país maravilloso que no tenga problemas. Los tiene, y problemas también serios, ¿no? Pero tiene la ventaja de estar intentando hacer una revolución muy humana. Y entonces algunas cosas que se siembran en la opinión son particularmente injustas, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de una dictadura. No solo no es una dictadura, sino que creo que es una de las democracias que pudiera ser tomada como ejemplo en el mundo, ¿no? En términos de elecciones de tipo general, en estos años, que coinciden con los años del siglo, bueno, hemos tenido 19, de las cuales la revolución ganó 18 y perdió por 30.000 votos una que era un intento de reforma de la Constitución. Se metió mucho miedo, ¿no?, a los medios, que allí tienen mucho poder y que dirigen a la oposición. Digamos, el partido político de los medios es el más importante realmente. Bueno, decían que los hijos, la vieja cosa, de los hijos se los va a llevar el Estado, al carnicero le van a quitar la carnicería. Eso asustó un poquito a la población y hubo una abstención en el lado, digamos, una abstención popular que permitió que se impidiera esa reforma. Pero es la única elección que se perdió, ¿no?, de 19.
Y allí se vota, el voto es libre. En la Cuarta República, estamos viviendo ahora en la Quinta República, en nuestro proceso histórico, en la Cuarta el voto era obligatorio. Ahora, con la nueva Constitución, que fue aprobada por el 87% de la población, una cosa bárbara, ¿no? Y que fue, no la diseñó Chávez, hubo una elección a ley constituyente, ahí estaba la derecha, estaba todo el mundo, y la Constitución se llevó a la discusión de todo el pueblo, en todos los municipios, en todas las parroquias. Fueron meses de discusión de la Constitución y después se aprobó. Es una Constitución bastante avanzada, pudiera tener aspectos incluso más adecuados a la realidad, pero bueno, esa es la que hay. Bueno, esta Constitución hace que el voto sea un acto libre, y sin embargo va a votar, cuando hay elecciones presidenciales, más del 80% de la población. Es decir, es muy politizado, muy culto políticamente. Y cuando hay elecciones municipales o legislativas, normalmente sobrepasa el 60, llega al 70% de la población. Es decir, hay mucho debate, hay mucha democracia. Nadie es callado por sus ideas. Los medios hablan de presos políticos. No hay presos políticos en Venezuela. Yo no sé si los hay en España, no lo sé. Lo que sí sé que en Venezuela hay políticos presos, que, como ustedes pueden comprender, es un concepto totalmente distinto. El hecho de que seas político no te permite cometer delitos. Es decir, si tú te lanzas a la violencia y por la violencia que tú generas hay decenas de muertos, pues la justicia te juzga, ¿verdad? Y una vez que te juzga, te puede liberar, te puede hacer una condena leve o te puede hacer una condena más seria de perder el caso, ¿no? Por ejemplo, la gente que dio el golpe de Estado están todos en la calle, pues porque la justicia, el Tribunal Supremo de Justicia, declaró que no había habido golpe de Estado sino un vacío de poder. Y entonces no les pasó nada. O sea, es la justicia, porque en Venezuela no es una dictadura, sino que hay 5 poderes. Los 3 tradicionales de Montesquieu, ¿verdad? El ejecutivo, el legislativo, ¿cuál es el otro? El judicial. Pero además en Venezuela hay un poder moral que es independiente, todos son independientes, y hay un poder electoral, o sea, tiene características de poder. El sistema de elecciones es independiente y por la Constitución se considera uno de los 5 poderes. Es decir, son independientes, pero claro, si hay una hegemonía de fuerzas, tienen mayor influencia en la nominación, por supuesto, porque si lo elige en la Asamblea Legislativa, lo equivalente a las Cortes, pues, bueno, ahí seguramente, eso creo que no hay ningún país donde eso no ocurra, ¿no? Estados Unidos lo nombra también el Congreso, pero realmente cuando aquí la prensa dice que Maduro metió preso a no sé quién, de lo que es una falacia, es una mentira, porque el presidente lo pone, el jefe de Estado, como el rey Felipe, el jefe de Estado, y el presidente de la República, que es el jefe del Ejecutivo. Pero después hay un poder que tiene la fiscalía de quien acusa. Sí, es una democracia, además, por la Constitución, que respeta todos los aspectos formales de la democracia, pero los supera. Respetándolos, los supera.
porque le da mucho más poder al pueblo, ¿verdad? El pueblo es realmente, en la revolución bolivariana, es el soberano, el dueño del poder. Comandante Chávez, yo fui ministro, como ustedes saben, en cultura, en vivienda, y ministro de Estado para la transformación de Caracas. Entonces tuve 11 años en el gabinete con el presidente Chávez, con el presidente Maduro, ¿no? Y siempre oímos que nuestra tarea, ese poder que ejercíamos, era transferirlo al pueblo. Esa es la tarea, transferirle el poder al pueblo. Y nos recordaba Chávez que el poder principal es el conocimiento, porque del conocimiento sale la conciencia. Para tú tomar decisiones, para ejercer la democracia, para tu voluntad, ¿verdad?, se convierta en planificación y en acciones, tú tienes que manejar todos los argumentos, manejar el conocimiento de la realidad. La política tiene mucho que ver con la transformación de la realidad, no como quisiéramos que fuera, sino haciendo una visión de lo que puede ser, y entonces con todo el corazón, la inteligencia, el hígado, tratar de acercarnos a aquello, ¿no? Pero trabajando con la realidad, ¿verdad? Esa es Venezuela, un país pacífico, democrático, ¿verdad? No populista. Esa es otra cosa de los medios. Nosotros vivimos el populismo en el pasado. Había dos partidos, uno que se decía socialdemócrata. Para mí es, y este es un juicio personal, pero una caricatura de la socialdemocracia. Aunque yo no soy socialdemócrata, sin embargo, uno respeta países y gobiernos y hechos históricos de la socialdemocracia, y sin embargo allí era una caricatura al servicio de la dominación norteamericana, etc., ¿no? Entonces, bueno, por cierto, Felipe González era muy amigo de Carlos Andrés, y por ahí puede ser parte del resentimiento histórico que nosotros sufrimos, ¿no? La derecha y ese centro derecha, ¿no? Y bueno, perdí el hilo. Chávez tenía una virtud prodigiosa, que es que había digresiones y hacía dentro de ella otra, y después empezaba a recoger, y llegaba yo cuando hago una digresión me pierdo, ¿no? Estabas hablando de los dos partidos que ayer se fue la cuarta de Ah, sí, y esos sí eran populistas, el social cristiano. Esos sí eran populistas, porque el populismo es el gobierno que no es del pueblo, pero que engaña al pueblo, que hace demagogia, que le hace concesiones. Es una especie de pacto, yo digo, que envilece a las dos partes, ¿no? Yo te dejo ciertas cosas, te concedo ciertas cosas, y tú me lo agradeces votando por mí, y se crea por ejemplo, el cacicazgo tradicional en Galicia. Eso es un ejemplo a pequeña escala de lo que es el populismo. Eso es el ejemplo mejor. Populismo es eso: un señor que tiene una especie de clientela, ¿verdad?, y que está y que le ayuda en el entierro, y que le ayuda, no sé qué, que parece preocupado, pero es el cacique, es el que tiene el poder, y lo que hace es una especie de concesiones del poder. Es el populismo en otra escala, es el populismo instalado en los gobiernos. Permítame decirle, allí no hay populismo, ahí hay un gobierno popular del pueblo que busca hacer transformaciones profundas, estructurales, radicales, acabar con la pobreza. Cualquiera de ustedes puede entrar en páginas que son de la UNESCO, que son de la CEPAL, que son también el Instituto Nacional de Estadística de Venezuela, del Ministerio de Planificación. Ahí es muy difícil hacer trampa, porque
por los convenios internacionales todo está hoy día muy controlado, ¿no? ¿Verdad? Un banco central no puede hacer trampa y eso es como imposible, ¿no? Entonces ahí ven las dificultades, ven cuando las curvas se vienen un poco abajo y también ven los logros, ¿no? Ahí pueden ver cómo la pobreza, que históricamente en un país petrolero era una cosa indignante, llegó a estar superando los 70%, ¿no? Entonces, como ahora la pobreza relativa está en el 20-21%, ¿no? Y como la pobreza, lo que llaman la pobreza extrema, ¿verdad?, que es el piso duro, porque tiene también elementos culturales, elementos que exigen una estrategia combinada de muchos factores para terminarla, pero hoy día está en 5.5. Una población donde se morían los niños de hambre y se desnutrían en un país petrolero, que era una cosa impresionante. Pues hoy día todo el mundo, el 99% de la población, pues come 3 veces al día. Tenemos lo que está ocurriendo en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, etc. Es decir, de ser un país donde una élite estudiaba en la universidad, yo soy profesor universitario, estudié en la universidad en Venezuela, en la Universidad Central de Venezuela, que digamos es la principal universidad, y ejercí como catedrático 28 años, hoy día estoy jubilado, pero la población universitaria era de 400.000 habitantes en todo el país, hoy día supera los 2.650.000 universitarios. Sí, creo que es el 5.º país con esa relación en el mundo, reconocido por la FAO como el país que ha hecho más para alimentar a su población. A veces los medios ponen al gobierno de Venezuela como un gobierno aislado, arbitrario, pintoresco. Bueno, no sé qué es lo que es pintoresco, ¿no? A mí me parece pintoresco y me perdonan, pero como nací aquí también puedo permitirme ciertos lujos. Si no hubiera nacido no lo diría, ¿no? Pero a mí me parece, como yo bebí en mi formación, tengo una formación republicana, a mí no me parece pintoresco tener un rey. Pero bueno, yo entiendo que si el pueblo quiere, yo no tengo problemas, porque creo que la soberanía está en el pueblo, pero siempre y cuando el pueblo esté informado. ¿Qué cosas decir sobre Venezuela? Que pudiéramos estar hablando horas y horas de lo que allí está sucediendo. Yo, por ejemplo, pertenecía a la comisión presidencial para la lucha contra el analfabetismo, y en año y medio se alfabetizaron 1,5 millones de personas. Un éxito total. Por supuesto, el Ministerio de Educación tradicional tenía unos métodos, pero eso lograban alfabetizar unos miles de personas al año, eso no tenía ninguna trascendencia. Se volcó todo un pueblo a esa tarea y se acabó con el analfabetismo. Yo estuve en el acto donde el representante de la UNESCO declaró a Venezuela libre de analfabetismo. Ustedes saben que creo que se considera cuando hay menos de 4% de la población libre de analfabetismo, porque siempre hay unos problemas que tienen que ver ya con los individuos, con la ancianidad, con algunas dificultades, pero técnicamente se acabó con el analfabetismo, ¿no? Fue un trabajo muy bonito, épico, pero además no abandonamos a las personas alfabetizadas, sino que inmediatamente hubo planes para que estudiaran primaria, secundaria, o sea, bachillerato y estudio universitario. Ya aquellas personas que no sabían leer, hay muchos casos, no poquitos, no se cuentan con la mano, se cuentan más que con la mano, que hoy día son abogados, que hoy día tienen una profesión y no sabían leer.
Y se presenta, decía yo, a Venezuela como un país aislado, con un gobierno. Permítame que le diga que no es así. Venezuela, por votación de los países del mundo, entró en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. España hizo un lobby tremendo, fuerte. España es un país industrializado, un país con relaciones poderosas, un país que tiene un liderazgo en el mundo, y logró entrar, creo que con 130 y tantos votos, tuvo su acceso, lo logró. Pero Venezuela tuvo 187 votos, si no me equivoco. Es decir, ¿qué? 181. Contó, y con la campaña de Estados Unidos, ¿verdad? Y de muchos países de la OTAN, ¿verdad? En contra de Venezuela. Pero el mundo es solidario con Venezuela. Tuvo 181 votos para que entrara en el Consejo de Seguridad. Y lo mismo en la Comisión de Derechos Humanos, que entró Venezuela con los votos del mundo. Y hace poco, cuando ese decreto de Obama, declarando que Venezuela es una amenaza, lo hizo 2 o 3 semanas antes, un poco para sentar posición de la Cumbre de las Américas, la famosa Cumbre de las Américas, que tenía lugar, ¿dónde fue? En Panamá. Y entonces Estados Unidos buscaba dividir América Latina y el Caribe. Chantajearon a los pueblos del Caribe, naciones pequeñas, como ustedes saben, naciones que a veces tienen 80.000 habitantes, tienen 200.000 habitantes, países pequeños, las islas que, bueno, tienen unos ingresos por el turismo, no tienen energía, porque no tienen energía hidráulica, no tienen petróleo. Y bueno, la política venezolana fue muy de hermandad con esos países, incluso hablando otras lenguas, inglesa, francesa, etcétera, ¿no? Hizo convenios petroleros donde esos países podían la mitad de la deuda al precio del mercado, ¿no? Porque es así el petróleo, pero podían devolver en especies, cosa que era muy conveniente para esos países, y la otra mitad a largo plazo, ¿verdad? Entonces Estados Unidos llamó a esos países y le dijo, no, el gobierno de Venezuela ya va a caer, le queda poco tiempo, y además el petróleo bajó, ese país está quebrado. Y les propuso un convenio y pensaba que, bueno, lo iba a tener de su lado. Más esos países que hay en América Latina que tienen gobiernos neoliberales, etcétera, por el caso de Colombia, el caso de Perú, etcétera, ¿no? Que lo hay, ¿no? El caso de Chile, que está ahí. Y sin embargo, todos esos países, 32 países que tiene América Latina y el Caribe, se cuadraron todos en defensa de Venezuela. Quedaron Estados Unidos, Canadá, solito allá, ¿no? Entonces, es decir, Venezuela está aislada, es dictadura, es un país con un desastre, que no tiene futuro, que ya está a punto de caer en su gobierno. Para los medios de comunicación, las grandes multinacionales de la información, y para los medios de comunicación españoles. Nosotros vemos, yo particularmente, en la mañana temprano, me levanto a las 5 de la mañana en Venezuela y doy un panorama, leo la BBC, leo Russia Today, Telesur, que les recomiendo Telesur, una buena agencia de noticias de América Latina, y Russia Today, que da otro panorama del mundo, ¿no? También uno tiene que leer también las agencias internacionales chinas, pero también leo Público, leo El Faro de Vigo, y de vez en cuando me doy un panorama por ahí, por esos otros medios, ¿no? La BBC, y bueno, y realmente hay un mundo más allá de los medios españoles. Considero que, se lo digo así de corazón,
considero que la población del Estado español, ese Estado plurinacional, está realmente condicionada por los medios. Es más, yo veo conversando hasta con personas que uno se supone que, bueno, que son de izquierda, que están informadas, tienen una solidaridad espiritual, pero desde la desinformación. O sea, que se creen la mitad de las cosas. Porque bueno, porque lo están oyendo todo el tiempo, y todo el tiempo, y todo el tiempo, y todo el tiempo. Y entonces, bueno, no. Venezuela tiene en este momento el problema por una guerra económica que es el gran muerto Chávez. Encontraron allí un filón para hacer daño y desmoralizar al pueblo, a la población. Entonces, como sé que esa pregunta me la iban a hacer, quería darle una explicación. Venezuela a principios de siglo tenía 1 millón y pico de habitantes, del siglo XX, y hoy día llegó a cerquita de los 30 millones. Fue un pueblo de atracción por el petróleo. Bueno, fuimos gallegos, canarios, bueno, las emigraciones políticas de Argentina, y mucha gente. De esos 30 millones hay 5 millones, pasan de 5 millones, casi 5 millones y medio de colombianos desplazados por la guerra y por las condiciones económicas, ¿no? Sin embargo, no están yendo venezolanos a Colombia. Sin embargo, para los medios españoles, Venezuela es el problema. Colombia, bueno, tiene un problema de una guerra civil y tal, pero no tiene problema. Bueno, permítame le diga, tenemos 5 millones de hermanos colombianos allí. Pero, entonces, ese petróleo fue un factor que condicionó la economía de Venezuela de una manera terrible. Uno no sabe si fue una bendición o a veces se piensa que fue una maldición, porque en un país capitalista como lo era y en buena parte lo sigue siendo Venezuela, se supone que el papel de la burguesía es producir. Ellos así mismos se llaman el sector productivo, pero la riqueza la producen los trabajadores, son los que hacen las casas, los muros, manejan las máquinas, pero el capitalista se cree que él es el productor, ¿no? Entonces, pero nuestra burguesía, en el caso de Venezuela, a diferencia de la burguesía argentina o brasileña o chilena o colombiana, la nuestra, como tenía el petróleo y se estructuró como clase política gobernante, era lo mismo. Tú no diferenciabas los grandes señores de los apellidos oligárquicos de los dueños de los bancos y de los dueños de la economía. Entonces era todo su esfuerzo era ver cómo la renta petrolera, el ingreso petrolero, se apoderaban de él y lo sacaban para el Estado. Y entonces hacían su riqueza a través de cómo extraían la renta petrolera, bueno, a través de algunos negocios y fundamentalmente a través de la producción. Nosotros en la Cuarta República llegamos a tener ministros, sobre todo en la época neoliberal, los últimos 20 años antes de la revolución, donde los ministros de Agricultura decían, pero bueno, no nos esforcemos en producir, si es más barato importar. La Guaira, que es el puerto de Caracas, es el principal campo para cosechar. Si es más fácil comprar los productos fuera que producirlos. Entonces toda la estructura económica de la burguesía, por eso decimos una burguesía parasitaria, se da en intentar apoderarse de la divisa, que antes la tenía fácil, y después transformar eso en productos importados para la población. Y como ese era el negocio, acostumbraron a la población a ser excepcionalmente consumista.
Yo no sé si ustedes, pero la población venezolana es de las más consumistas del mundo, de las más. Y hoy día sí, porque eso son cosas sembradas por año y año y año que están en el alma de la gente. Entonces, bueno, ese es un problema porque tiene un país que trata de transformar las estructuras de producción, pero el primer problema que tiene es que no tiene realmente estructuras productivas. En mi campo, que soy arquitecto, la industrialización de la construcción tiene 50 años, o tenía, porque ahora se están haciendo esfuerzos para ponerse al día, 50 años de atraso. Es la construcción muy artesanal, ¿no? Sí, cuando yo veo las ventanerías, las ventanas, toda la tecnología, los paneles, las cosas, eso, en Venezuela todo eso se importa. Por eso es que es tan importante y tan meritorio el esfuerzo de un gobierno que, mientras en España cientos de miles de familias son desahuciadas, sacadas a la calle, desde 2011 que se declaró una gran misión. Misiones allá son esos esfuerzos más allá de los ministerios, porque la estructura de los ministerios es un poco una estructura del pasado, eso no se transforma tan fácil, hay leyes, hay bueno, de una reunión pacífica, respetuosa del orden jurídico, no puede sacar, están allí, ¿no? Es una especie de estructura que funciona muy lento. Entonces la revolución creó unos bypass a los ministerios que son las misiones. Por ejemplo, el analfabetismo no se logró con el Ministerio de Educación, que por supuesto siempre están involucrados, sino con una misión especial. Así el problema de la salud, el problema de la educación, etc. Y entonces se lanza esta gran misión Vivienda Venezuela. Se lanzó el 30 de abril del año 2011. Estamos en el 4º año y en este momento ya se alcanzó la cifra con políticas de Estado de viviendas 700.000. A lo mejor en China eso no es nada, pero en Venezuela eso es muchísimo, muchísimo. 700.000 viviendas es muchísimo y en este momento están 400.000 en construcción. Es decir, son esfuerzos grandes. Entonces, ¿qué pasa con la guerra económica? Que una burguesía que no produce, no exporta y no produce divisas. Exporta una cosa que uno ve en el Corte Inglés, ron, algún ron, algún chocolate, poca cosa más. Realmente no tiene capacidad exportadora, no produce divisas, o sea, es nada, unos cientos de miles de dólares, o sea, nada. La divisa entra por la capacidad de exportadora de la industria del Estado. No todas las industrias que estamos construyendo son del Estado, industrias de propiedad social, industrias de las comunidades. Bueno, un esfuerzo, pero es un esfuerzo cultural profundo, cambiar una mentalidad rentista a una mentalidad productiva. Pero la estructura económica que puede hacer daño en este momento, la logística de los bienes que en una buena parte son importados porque nuestra burguesía no era importadora, entonces ellos manejan esa estructura. Tienen una capacidad de hacer daño a la población para desmoralizarla. Y ustedes entran en un supermercado o en una tienda y ven todo, pero si se fijan bien verán que hay algunos artículos especialmente seleccionados para desmoralizar al pueblo. Por ejemplo, toallas sanitarias. No sé si se llaman así, toallas sanitarias, entonces empiezan y desaparecen. Hubo un momento dado, hubo 2 meses, que era un problema con el papel higiénico, papel toallico. Entonces, de pronto desaparecen los pañales. Para las mamás eso es un problema. Entonces, van allí, ¿no? Y además eso lo replican por todo el mundo y los grandes medios. ¿Cómo es posible un país fracasado que no tiene? Bueno, es una guerra. Nosotros preferimos que la guerra sea así y que no sea violenta y que no nos estén matando, pero a veces ahí hay un desespero fascista. Esa persona como este señor Leopoldo López es un fascista. Ese
había una organización que está más a la derecha de los Puré que se llamaba Familia, Patria y Propiedad, y él era uno de los dirigentes. Ahora es un dirigente de la oposición que está preso por delincuente. Él hizo un llamado a la violencia y participó en la violencia, y a consecuencia de esa violencia 43 venezolanos perdieron la mayoría pueblo afectó al gobierno, algunos no, porque también si están con francotiradores disparándole a la Guardia Nacional o al ejército, bueno, algunos de los muchachos soldados también de pronto se desespera y lanza el tiro, pero ahí la correlación de muertos es como 9-1 si dividieras entre cuatro, ¿no? Y todos innecesarios. Estuve en los velorios, los entierros de algunas de las víctimas, unos muertos totalmente innecesarios, ¿verdad? Originados por llamado a la violencia. Esa es la Venezuela que vivimos, ¿no? Entonces, queremos que nos dejen tranquilos, queremos vivir en paz, creemos que todos los pueblos tenemos derecho a construir nuestro futuro. Es un derecho que tienen los pueblos, que no se metan con nosotros. Venezuela, Chávez, por ejemplo, después de que llegó a la presidencia, hizo una gira por todo el mundo, ¿no? Y porque él, yo diría que hasta era un poco ingenuo al principio, ¿no? Hasta un poco como, bueno, un ser tan bueno de corazón, tan bondadoso. Bueno, vio a la reina de Inglaterra, el rey Juan Carlos, el otro, con todo el mundo, con Clinton, ¿verdad? El petróleo estaba en $7 en ese momento, por horrible. Entonces, bueno, para un petrolero eso era terrible. Entonces hizo una gira también, se vio con Hussein, con Gaddafi, con todo el mundo. A la reina de Inglaterra le dio un beso, cosa que fue a la oposición. Después lo criticaban por haberle dado un beso a la reina. Bueno, le dio un beso a la reina y a lo mejor los ingleses todos pero Chávez era así, ¿no? Entonces, pero en el documental de ayer ponían a Chávez reunido con Saddam Hussein. Claro, tú tienes fotos de Gaddafi con todos, con todos los presidentes europeos y con todos los reyes, pero allí se pone con esa intención, ¿no? Es una cosa maligna, ¿no? Entonces nosotros queremos vivir en paz, queremos que nos dejen construir una sociedad distinta en este mundo cruel. Es difícil, ¿verdad? Construir una sociedad de iguales. Nuestros pueblos originarios, no sé si saben, nosotros tenemos 32 lenguas originarias, no son poquitas, 32 lenguas originarias. Antes, nuestros hermanos de estos pueblos no eran ni personas, estaban en la oscuridad. Bueno, hoy día se les han devuelto los territorios, es decir, hay un consejo presidencial para los pueblos originarios, es decir, se le devolvió la dignidad a todo el mundo. Tal vez allí radica el éxito más grande en el terreno espiritual de nuestra revolución, la recuperación de la dignidad de un pueblo. Hay éxitos materiales en el campo social, educación, salud, etc. Menos éxitos económicos. Esa transformación es difícil porque, bueno, está allí en un pulso con esa burguesía parasitaria que tiene muchos resortes del poder. Pero bueno, si la parte más atrasada es esa, se avanzó mucho en términos sociales. ¿Y porque era de justicia? Eso no es populismo. Tú no puedes construir un futuro con una población hambreada, ninguneada, desaparecida. Es decir, no puedes, ¿no? Lo primero es devolver, bueno, la dignidad, pero que la gente alimenta, que todos los niños vayan a la escuela. Cuando
Chávez ganó en diciembre del 98 las elecciones, había 1,5 millones de niños que no iban a la escuela, desescolarizados. Hoy día no hay, eso no existe, ¿no? Bueno, cuando la perrarina era barata, que estaban introduciendo la perrarina, porque acostumbran ya a todos los perros a comer perrarina, pero en ese momento era barata y los niños bebían perrarina y se morían mucho de eso. Todo lo pueden en esas cifras de oficiales, pues, pero oficiales internacionales. Tú ves los índices, ¿no?, de mortalidad infantil, como eso se ha superado, porque los niños no bebían leche, ¿verdad? Los niños de los pobres, que era la mayoría de la población de nuestro pueblo, no bebían leche, bebían, ¿saben qué? El tetero, el biberón, se lo hervían el arroz para los adultos y el agua, que era así como teñida de blanco, con eso alimentaban, ¿verdad? O con el agua del espagueti, ¿verdad? Entonces, era una población desnutrida. Yo tenía una amiga que era alcaldesa, ¿verdad?, en un lugar donde la izquierda, en la zona industrial de Venezuela, en Guayana, y me decía: Farruko, todos los días vienen a pedirme, como alcaldesa, ¿no?, que les ayude con el entierro de un menor, pues un niño de meses, de 1 año, se morían cualquier cosa. Todo eso ya ha venido desapareciendo. Es decir, quiero decir estas cosas así en términos gruesos, porque creo que Venezuela merece una mirada distinta, merece comprensión, merece solidaridad y además que bien puede ser un ejemplo para muchos países y para muchas situaciones, ¿verdad? Entonces, la idea era hablar un ratico así y tratar de introducir un conversatorio. Yo no sé si es que todo el mundo es amigo, pudiera haber algún adversario político, lo que sea. Yo, con la verdad, ni ofendo, como decía Artigas, el prócer de la independencia de Uruguay, con la verdad ni temo ni ofendo. Entonces, me encanta la batalla de las ideas, ¿no? Siempre con respeto. Bueno, pues con respeto a todo el mundo, pues, porque nos merecemos, vivimos en un mundo donde al menos eso nos merecemos unos a otros. Bueno, muchas gracias. Temos un micrófono inalámbrico de relativo alcance, pero estou disposto a leválo donde me digades. Vai a mandar. Não tens que responder. Hola, buenas tardes. Encantada de verte con nosotros. Yo te tengo una pregunta muy concreta. Has tocado algunas partes, pero en relación a lo que decía del problema de la estructura económica, nosotros estuvimos allí antes, estaba ya con el plan de reforma urbana en el referéndum revocatorio de agosto de 2004. Y entonces sé que por algunas conversaciones que tuve, realmente en las líneas, yo quería hablar con Víctor, pero no fue posible y fui a otras razones, yo no pude. Entonces sí observaba que había que hacer tantas cosas y él me habló en concreto de la transformación no solo urbana, sino de adecentar lo que era la economía informal. Y en este punto
que era bueno, por donde quiera que fuimos, sin Barquisimeto y demás, es que era para una población normal, es decir, sin grandes cualificaciones, sin escaso desarrollo industrial, sus fuentes de vida. Y señalo esto porque ahora me voy a poner en un programa que vi ayer, creo que a lo mejor lo vieron más, donde era un periodismo de investigación y sacaba el tema fronterizo de todo el contrabando de bienes básicos que hay de manera estructural y como cultura de vida básica. Era el caso de Paraguay con Brasil y Argentina, día y noche, desde los aspectos más básicos a todo. Y bueno, no solo el intercambio, solo los precios diferenciados justificaba, pero a la periodista le decía a la gente, bueno, es que si este jersey cuesta 2,5 euros o dólares, sale 11 en allí. Trabajaban, por tanto, para comerciantes y para autoabastecimiento de todo lo que es en estas poblaciones que no son países plenamente desarrollados. Entonces, en ese sentido, pensé realmente en que gran parte del problema también que ocurre, que es la vía tradicional del mercadeo fronterizo con Venezuela y Colombia, aparte de toda la estrategia golpista de la guerra económica, y yo quería preguntarte dos cosas al respecto de esto. En primer lugar, cómo esa población, es decir, en qué medida la economía informal se ha integrado en otra, en qué sectores, por un lado, que me lo explicaras porque no lo tengo muy claro todavía, ¿no? Ya lo sigo continuamente confiando en que el proceso se ha consolidado, en vuestro, ¿no? A pesar de todos los ataques. Eso por un lado. Y por otro lado, en los acuerdos que hay interregionales del ALCA y de todo Mercosur y demás, si es que hay no lo sé, pero me gustaría que me informaras si por conveniencia de las economías de todos los países no conviene instaurar una política de control militar, de colaboración eficaz, al menos para resolver esas cuestiones que son ya tradicionales. Perdón, si se parece vamos a sumar tres preguntas más. Oye, Farón, dos preguntas. ¿Cómo funciona Mercosur? ¿Está funcionando Mercosur? Y otra, el capital de Banesco, ¿estuvo nacionalizado Banesco o es capital privado? Es algo que Don Balbino Pérez de ellos. Está? Sí. Bueno, eu estou moi contento de estar aquí, pero teño un cabreo tremendo, misturado ademais con unha preocupación enorme. Este é os meus sentimentos. Fai 8 días que cumplimos 87 anos, así que teño que, hoxe, por primeira vez na miña vida, tuve que facer un papeliño porque quero decir unha cousa e despois vou a facer unha pregunta que é para min importante. Eu, ademais, teño, como trato de ser moi tolo, dada a miña edad, teño un dereito de frenada curiosa, non? E teño unha especie dese cabreo que me fai facer unha pequena notiña para decir, e ademais que teño unha solución, aparte da miña situación mental, eu teño unha solución para calarlle a boca a estes bocazas. E aquí digo, o problema dos bocazas destas terras chamadas Estado Español e non Nación Española, dado que o rei, por desgracia, é o xefe de Estado. Estado plurinacional, pluricultural e plurilingüístico. Sigue a ser unha entelequia que aínda fede a escapulario e a alcanforra. Non esquenzamos que Rouco Varela estivo a punto de asaltar o noso Parlamento disparando con un Cristo do Nove Largo. A solución, teño unha solución. A única solución que hai para calarlle a boca a toda esta xentuza
desta terra que eu non sei nin siquiera como me atrevo a vivir en ela, porque a veces digo, que coño facemos aquí, porque a pesar da miña edad non sei a onde quero ir, e desde logo me gustaría estar en Venezuela, eso está claro, non? Entón teño unha solución, e unha solución que está moi relacionado coa realidade deste capitalismo que, como dixo alguén, mata, naturalmente, pero eso fai moitos séculos que mata. E a solución é moi sencilla. A solución para que calen os que puño aquí pancistas, a solución para que calen os pancistas políticos e a prensa é que a República Bolivariana de Venezuela encargue unha dúcia de barcos ou de outra dúcia de petroleiros. Eso é a miña solución. Sei que é imposible, pero non sei, estou xa tan preocupado que agora vai a pregunta. E a pregunta xa lle fixen a miña querida embaixadora, porque eu acabo de nomeala fai unhas semanas embaixadora de Venezuela na miña república, que son eu son a miña república. Entonces quería facer a pregunta: como ves ti, Farruco, que estás no año metido de verdad, con sentimento? Eu ten en conta que te coñezo desde que tiñas zapatillas, estabas na playa con 14, 15 anos. Eu sou moito maior que a ti. Entonces, eu digo que a pregunta é que a miña preocupación, eu vexo todos os días Telesur e vexo outras emisoras tamén de América, porque eu tamén rodei por bastantes mundos independentemente de América. E entonces a pregunta é: como está, que xa preguntei eu fai unhas semanas, como está o problema das espadas, como está o problema do exército e da policía? Ese tema sí que a mí me preocupa, porque eu sei que a revolución da República Bolivariana de Venezuela podía ter solución se o exército e a policía se mantén defendendo o socialismo. E nada máis, e gracias, Farruco, estou encantado de volver a verte. Nada, simplemente como citaxes antes a Carlos Andrés, falaxe da socialdemocracia, e o íntimo amigo de Carlos Andrés, Felipe González, está en condición, está pretendendo defender a López e a Ledesma. Pues quería que me deran un pouco de opinión en relación a eso, ¿no? As cuestións legais relacionadas con este despropósito. Es una pregunta respecto al poder de laborar en Venezuela. Ese curso continuo al trabajador venezolano no se le puede torcer el certificado, no se le puede nacionalizar. No tiene capacidad, tiene miedo de qué condiciones de poder para laborar, es medio mayor. No se le puede meter más. Una última y intentamos outro punto. Hola, foi un placer escoitarte, moitas grazas por o que contaches. Unha das partes máis importantes do teu exposición tiene que ver os medios, efectivamente, como instrumentos dolorosos de construcción de realidades absolutamente perversas. Particularmente os medios españoles que te comentaches. Quería preguntarse por os medios venezolanos, non por Telesur, que se coñece moi ben, efectivamente, o seu papel e o seu rol emancipador, pero sí por os medios burgueses, verdade, que un pode consultar tamén por internet, verificando se é nacional, se é outro, tal. Cal é o papel actual dos medios neste momento, dos medios venezolanos en mans da burguesía, en mans das respecto ao proceso bolivariano? 5 preguntas en un minuto. 6. Es que no podemos especialistas. Bueno, yo la verdad que yo no de economía, cultura general, pero no es mi área, ¿no? Y no siempre todos estamos de acuerdo sobre las soluciones económicas, que son muy difíciles, ¿no? Por las situaciones que yo expliqué.
Entonces, a veces un ministro parece que por ahí le va a resultar la cosa, después no funciona, la otra, ¿verdad? Porque creo que los problemas son más políticos que técnicos. Entonces, la gran pregunta es cómo transformar una cultura rentista en una cultura productiva. No solo un problema de pensamiento, también un problema de hechos. Cómo ir construyendo esas infraestructuras productivas. Se ha venido haciendo, se han construido fábricas de tractores que son tan útiles, ¿no? Se han construido en el área de la construcción fábricas de elementos de construcción, a veces con alianzas con países amigos, hasta los portugueses están construyendo allí elementos prefabricados, etc. La Constitución nuestra reconoce la propiedad privada, reconoce la propiedad del Estado y reconoce también la propiedad social, es decir, que la gente se puede organizar, una comuna, una comunidad, es decir, hay como distinto y la propiedad familiar, o sea, todos los métodos todas las formas están jugando en este momento, ¿no? Ahora, la burguesía, la poca burguesía productiva, está metida en la política conspirando y haciendo daño. Esa es la realidad. Por ejemplo, la Polar, que allá hay un desprecio estructural por el pueblo venezolano. Esos son apellidos que vienen de la colonia, no son nuevos ricos, esos son rancias oligarquías, amos del valle, ¿no? Hay una novela famosa en la literatura venezolana que se llama Los Amos del Valle, o sea, los apellidos que había en el Valle de Caracas, que son apellidos que tienen 300, 400 siglos. De ahí vienen, por ejemplo, los dueños de la Polar, el relativamente joven, la persona que en este momento, el presidente de la Polar, tiene aspiraciones presidenciales, además. Eso, o sea, es uno de los que se habla y como modelo exitoso de gerencia. Pero yo digo que hay un desprecio por el pueblo porque fundamentalmente lo que produce es harina de maíz y cerveza, ¿verdad? Sumado a la conspiración ha faltado la harina del país, pero no ha faltado la cerveza. Sí, pero bueno, lo sabemos además, bueno, están metidos en los bancos, están metidos en... es así, ¿no? Entonces, a veces no es tan fácil hacer esos cambios profundos porque es como delicado, una gran partida de ajedrez. ¿Qué haces en este momento? ¿Qué haces? ¿Qué pasos das? Porque si con la mejor voluntad ellos crean tan fácilmente los problemas de desabastecimiento, ¿qué haríamos si además por ejemplo, la Polar tiene su red de distribución de 50.000, ellos llegan con su harina y otros productos. Yo dije, los dos productos principales llegan a 50.000 puntos en todo el país. Ahí no hay sitio en Venezuela, tú puedes ir en mula por los Andes y ahí llegó la cerveza. Tú te puedes meter días de navegación por los ríos del Amazonas, nosotros tenemos un territorio amazónico, días de navegación y a donde llega está la cerveza. O sea, ellos tienen una red privada, tienen la logística de desarrollo poderosísima. Pero ahora de esos 50.000 puntos que ellos tienen, a 30.000 no les llegan. O sea, ellos tienen esa enorme capacidad de hacer daño. Entonces, ahora apareció un factor que es que la economía informal que vendía pantalones colombianos, ropa de Taiwán o lo que sea, venía todo de contrabando. Entonces ahora se sumaron, no políticamente, pero económicamente se sumaron al problema del desabastecimiento. Porque
compran los productos y se convierten en distribución a los barrios, pero les multiplican el precio por 4 o por 5 o por 6. Entonces, está jugando allí también la economía informal un papel y hay un problema serio de contrabando de extracción. Se calcula que el 30% de nuestros productos se van a Colombia. Varios estados colombianos, varios estados fronterizos viven de los productos venezolanos. Son distorsiones que no son de fácil solución, porque detrás de eso, aparte de los intereses políticos, del juego político, hay muchos millones de dólares donde compran jueces, compran compran militares, compran lo que sea, porque matan, que amenazan. Es como el tema de la droga, es decir, esa es parte de la dificultad y de la lucha, ¿no? Felizmente, América Latina no es la de antes. Se han creado organismos, está Mercosur, que era un organismo de los países del sur. Venezuela tuvo una lucha importante hasta que fue incorporada para incorporarse al Mercosur, pero Venezuela, la nueva situación ha creado la CELAC, que es los países de América Latina y el Caribe, que llegan desde todos los que están en cumbre de la América, menos Canadá y Estados Unidos. Todo lo demás está en la CELAC. Está UNASUR, que son los países de América del Sur, propiamente dicho, ¿no? De lo que es en el mapa la América del Sur. Está Petrocaribe, que es el convenio, y está Mercosur. Entonces, hay una buena unidad que se ha logrado económicamente y políticamente. A pesar de diferencias ideológicas entre los gobiernos, es un paso positivo. Y todo coincide en apoyarse unos a otros y hacer todos los esfuerzos, más allá de intereses que pueda haber, porque ese territorio, es América Latina y el Caribe, sea un territorio de paz, ¿no? Y el ALBA es otra, que son unos países que con determinadas maneras de hacer intercambios, incluso que se creó un banco, que es el Banco del ALBA, que ahí están está Venezuela, está Cuba, está en el ALBA, no, Ecuador, Bolivia, Nicaragua. Honduras se metió al ALBA y ahí mismo le dieron su golpe de Estado. Es una cosa en construcción, no es fácil, ¿no? Y en el caso de Venezuela, crear esa estructura productiva es muy importante. Es uno de los 5 grandes objetivos de lo que nosotros llamamos el plan de la patria, ¿no? Es decir, uno de ellos, ¿no? El crear una Venezuela que se valga por sí misma, que tenga el poder económico. Banesco, no, en Venezuela no se ha analizado ningún banco, o sea, no hay. A mí sí me gustaría que se nacionalizaran algunos, pero no. Se compró el Banco de Venezuela, le pagó. Que era el Banco Santander. Lo compró el Estado, pagó, lo compró. Ahora lo manejamos nosotros, un banco muy importante y muy bien gerenciado. Así como se recuperó la compañía de teléfonos que se había privatizado antes, se ha ido recuperando, ¿no? El ejército muy bien, porque cuando le dieron ese golpe de Estado al presidente Chávez, fue la gran oportunidad para salir de los generales y almirantes gorilas, ¿no? Y los altos mandos, ¿no? Casi 100 participaron allí, bueno, y ellos mismos se pusieron en evidencia la oficialidad media y el pueblo militar, digamos, los soldados, etcétera, están todos con el proceso, porque a diferencia de otros países como Chile, el militar venezolano de origen popular, no es una cosa de apellidos, ¿no? Sánchez Barcaice y no sé qué cosa, y los hijos siguen, allí es de verdad de origen popular.
Eran de origen popular también los que se rebelaron, pero los compraron, bueno, estudiaban en esos centros norteamericanos, de la Escuela de las Américas, los convertían en gorilas, en torturadores, y bueno, ahí todos los generales cuando se retiraban eran millonarios, ¿no? Dueños de grandes haciendas, hoy día no es así. Entonces, la Fuerza Armada está absolutamente con el proceso, lo cual no quiere decir que no pueda comprar, porque los dólares son para mucha gente, con 2, 3 millones de dólares pueden comprar una conciencia, ¿no? O un grupo de personas, y ha sucedido en algunos casos, pero es muy difícil que en Venezuela se produzca una digamos, no, y ni guerra civil. Claro que la apuesta del imperio no es ellos lo que quisieran es caotizar a Venezuela. El escenario que ellos quisieran es que Venezuela como Libia, se caotice, porque entonces ellos podrían intervenir directamente o a través de las Naciones Unidas como su escenario, ¿no? Y el nuestro es aguantar y estar en paz, no caer en provocaciones y seguir. ¿Qué otro tema era? El de la polar. Lo de los medios de comunicación, plena libertad. O sea que había una televisora, sí, que era particularmente conspiradora, pero además descarada. En Venezuela, bueno, allí la gente, allá tuvo César Portela y tanta gente que van y ven y dicen, pero bueno, ¿y por qué dice que aquí no hay libertad de prensa? Porque allí lo que ves es fuerte, ¿no? Esa estuvo metida en el golpe y todo, ¿no? No se les quitó. Lo que pasa es que constitucionalmente, y ya en la vieja constitución en Venezuela, el subsuelo y los medios radioeléctricos son del Estado y los dan a través de concesiones. Entonces, se le venció la concesión a esos señores. Se le venció la concesión. Es como si yo te alquilo o te doy una cosa en comodato y se te venció. Reclamo mi derecho. Entonces perdieron la concesión. Pero no se ha nacionalizado ningún medio. Algunos, como los de los Cisneros, están como tranquilos, uno podría decir, digamos, en términos políticos. Dejaron un poco el llamado, o sea, bueno, hicieron cálculos de negocio, lo cual no quiere decir que no siembren veneno, pero ya es un poquito más indirecto. Pero la mayoría de los medios de televisión son privados. Yo creo que 3/4 partes o así, todas las regionales y todo. La inmensa mayoría, casi la totalidad de los medios impresos son privados y muy conspiradores y muy en contra, muy de oposición. Y la radio, no, Globovisión la compraron creo que es un capital mexicano o algo así, y les quitaron el grado de locura que tenían y digamos de oposición. Lo mismo pasó con un medio impreso que se llama El Universal. Digamos, se moderan porque a los nuevos dueños pues no les interesa tanta pugnacidad, pero están allí y hacen daño, porque tú sabes que el daño en los medios es una cosa de sutileza, que están sembrando, ¿no? Entonces, el radio debe estar parejo, porque hay mucha radio comunitaria, no son del Estado, pero son comunitarias. Bueno, las comunidades tienen emisoras que apoyan la revolución, pero digamos, siempre está en minoría. Digamos, el proceso bolivariano está en minoría en términos de libertad. A respecto de Radio Nacional, cuando estuvo Barquisimeto, allí no llegaba a Radio Nacional. ¿Habéis ampliado la cobertura? Sí, llega alguno AM, sí. Hay uno, tiene como 4 canales, AM y FM, ¿no? El AM llega a, creo que a casi todo el territorio. El FM no llega a grandes ciudades.
Yo tengo un programa en el canal FM y no llego a todas partes. Bueno, hay tantas prioridades, hay tantas cosas que hacer que a veces uno no puede hacerlo todo. Felipe González. Lo de Felipe González. Para mí ese señor, como dicen los tertulianos, es impresentable. No, impresentable, pues es un mangante. Hay quien dice que lo compró la CIA y lo fabricó la CIA ya desde su origen. Yo eso no sé si eso es leyenda urbana. Lo que sí es un hecho es que desde hace muchos años no éramos socialistas. Y dirigir un partido que se sigue llamando y que debe tener en su base todavía gente con una buena sentido de pertenencia de unas siglas importantes del Partido Socialista Obrero Español. Es decir, bueno, esas siglas, lo que podemos decir que no las representan, porque es un tipo metido en negocios y que vive de eso, ¿no? Y no tiene vergüenza. Entonces yo digo, somos los descarados. Como esos expresidentes latinoamericanos, Pastrana y el otro, todos millonarios, todos no tienen nada que ver con sus pueblos, ¿no? Entonces, Felipe Buenomar en esa... ¿Qué hubo de ese encuentro con Chávez en el 2005 para que privatizara la CanTV? Felipe González, cuando fue a Miraflores. Bueno, el que venga con una propuesta de esta sale simplemente... Chávez era una persona muy cordial, realmente. Muy cordial. No tendía digamos, en terreno personal, una persona que no odiaba ni nada, pero una vez sacó a la embajadora de los Estados Unidos de su despacho. Dijo, bueno, señora, hasta aquí ha llegado esta conversación, váyase. Porque no, un sentido grande de la dignidad. Entonces, yo no sé datos precisos de eso, ¿no? Pero el que vaya con ese tipo de cosas a Venezuela no, porque nosotros tenemos como un sentido también de dignidad que hemos desarrollado, ¿no? Y nuestro pueblo, yo se lo decía a la periodista, un pueblo políticamente muy culto. Yo diría que más que muchos pueblos del mundo. Es un pueblo informado, es un pueblo que discute, ¿verdad? No es, para mí es un pueblo extraordinario, pero bueno, no es que no tenga defectos. Bueno, tiene sus problemas y tiene sus dificultades, pero bueno, es un pueblo generoso, muy solidario. Y lo último de la guerra mediática que está estos días de moda, y tú usted lo conocerá bien, perdona que usted, sí, por el cargo que tuviste, no. Esto de Diosdado Cabello, con la mano en el corazón, ¿tú crees algo, el 5% de lo que le quieren meter a la gente en la cabeza? Ni el 5 ni el nada. Usted lo conocería bien. No, yo conozco a Diosdado perfectamente. Pues. Una persona muy leal, muy trabajador, un hombre excepcionalmente valioso, inteligente. Pero tiene un programa en el canal del Estado, un programa que se llama Con el Mazo Dando, biologando con el mazo, que se le hace mucho daño. Entonces, pero mire, con respecto a la droga, el problema de la droga no está en Venezuela. Si España, Europa, Estados Unidos no consumieran la droga que consumen, y Colombia y los países productores no produjeran la droga que... Pero el problema está en quien la produce y quien la consume. Para desgracia nuestra, geográficamente estamos en un sitio como de paso, ¿no? Y nos han ido metiendo el tema de la droga en los barrios, el microtráfico, mucha de la violencia y de la seguridad son entre pandillas, etc. Pero Venezuela se ha salido de la DEA porque justamente tiene argumentos y sospechas de que la DEA, que es la Organización Norteamericana para el tema del narcotráfico, está bien metida en el negocio, bien metida. Pero Venezuela ha seguido batiendo récords de entrega de toneladas. Antes no teníamos, ¿para qué? Incluso había tesis de que América Latina no debería tener ejércitos, ¿no?
ellos sí ponen porque tienen 7 bases en Colombia, tienen bases en otra parte, pero que nosotros no tuviéramos ejército, ¿para qué? Entonces no teníamos ningún sistema, por ejemplo, de control aéreo, no teníamos ni radares, un país que es amazónico, que un país que es 1 millón de kilómetros cuadrados y que la mayoría de la población está en la costa. Entonces, bueno, por ahí pasaba cuanta nave quería. Hoy día, con los mejores sistemas de radar del mundo y de detección, pues aquí debe salir una noticia. No hay semana que no tumbemos un avión. Es decir, bueno, pasan por ahí, yo no sé qué inventan submarinos, inventan de todo, pero bueno, estamos en eso. Pero ya hoy día se están tumbando los aviones. Hubo que aprobar una ley para ello. Tú le haces las advertencias, trata de, y la mayor parte de las veces bajan y tal, bueno, a veces escapan porque bajan en sitios. Pero bueno, tú te apoderas del cargamento y cuando no, se tumba el avión. Por allí no puede pasar ningún avión no identificado y que no responde a la señal. Mira unha cosilla, a distribución alimentaria e sanitaria me parece un tema fundamental, porque ves aquí na televisión xa te poden decir 50 cosas que xa sabes que van, pero ves a colas de 4 e 5 horas preguntándole a xente e tal, iso é brutal. E eu creo que aí o que tiña que facer o goberno venezolano é, como os medios que ten el particularmente, mas tendo un banco que foi, digamos, nacionalizado ou comprado, pois podía ter unha serie de almacenes situados en sitios concretos cunha simple lista, digamos, telemática e tal, en 24 horas podía abastecer os problemas que existen puntualmente. Sí, bueno, desgraciadamente, como todo el país se alimenta y tenemos un atraso productivo, hay que importar alimentos. La logística de la importación, como te decía en la tienda, llegan esos alimentos. Entonces los importadores los esconden, los llevan de contrabando, eso es terrible. Mercosur directamente. Claro, entonces se llama Evo Morales, no demanda esto. Sí, es que se está haciendo. Entonces, ¿qué se está haciendo? Pero como le decía a la compañera, todos los días, y eso también sale en las noticias, grandes almacenes. El otro día, por ejemplo, en Zulia, la semana pasada, encontraron un galpón, un gran depósito, con 14 millones de unidades de medicamentos, de unos medicamentos que el diclofenac sódico, que es muy importante para las cosas antiinflamatorias, y ahí tenían y estaban venciéndose, porque es parte de la guerra económica. Tú lo escondes y lo importaste con divisa del Estado y pusiste un poco del dinero en esa importación, el resto lo negociaste en el mercado negro y después además lo escondes para hacer daño. Claro, cuando lo agarran, el señor va preso o tuvo oportunidad de escaparse a Miami y ya la operación la hace desde Miami, pero esa es la guerra. Estamos en una guerra. Es decir, ahí está. Eso es todos los días. Y como yo trataba de explicar, el comercio informal se suma en todo el problema, porque si hay una escasez de algunos rubros, ellos lo que hacen es la mayoría de esas colas que ves es el negocio informal tratando de comprar leche, por ejemplo. Entonces después van y la revenden a otro precio. Entonces, ¿qué se está haciendo? Nosotros tenemos un sistema electoral el mejor del mundo, según Jimmy Carter, que tiene una ONG que se dedica a realizar inspecciones y ayudar a los procesos electorales, a irlo democratizando. Él estuvo en Venezuela muchas veces. Y digo, no, el de Venezuela es el mejor del mundo, que pues está totalmente automatizado, encriptado y no hay forma de hacer trampa, pero entre las cosas, porque antiguamente votaban los muertos, votaba todo el mundo una y otra vez. Hoy día es como un captahuella. Entonces, eso se está tratando de introducir. Se ha comprado miles de captahuellas para que la gente no pueda estar comprando 500 una caja de soda.
es un producto familiar, pues tú tienes... Pero es una guerra, pues no negamos las dificultades. Lo que nosotros decimos, bueno, esas son nuestras dificultades y respeto. A mí me gustaría que lo hicieran, sí, me preguntaban. Si yo fuera, pero bueno, es una partida, es una estrategia, es una partida que tiene muchos componentes. Confiemos que el gobierno lo hace bien. Uno que no entiende nada de economía diría, yo nada más le entrego dólares para maquinaria e insumos productivos y lo demás que lo haga. Entonces, bueno, pero eso en un país consumista, una población acostumbrada a muchas cosas, de repente lo puede resentir. Entonces es un trabajo, es como pesca de altura. No sé si hay un pescador que trae y suelta y trae. Sí. Podo facer unha intervención moi pequena. Bueno, primeiro, eu non me atrevería como ciudadano a darle consellos a Venezuela o que ten que facer. Non, tamén llego a pedir consellos a Venezuela para que nos resolvan os nosos problemas tamén e a ver se cambiamos esta puñetera merda en que estamos metidos. Así que eu consellos non te vou a dar, pero si chego a pedir consellos. A pregunta, que non máis que é curiosa, e para mí é dramática, é por que nos últimos 15 ou algo máis de anos casi todos os presidentes e as presidentas das repúblicas sudamericanas, verdad, morren ou morreron ou están dañados polo cáncer. Isto a mí me fai pensar, posiblemente son moi mal pensado, que pasou, eu sigo pensando de que morreu ese touro, que era un touro de pura raza, Hugo Chávez, verdad? E de que como hubo tanto cancro en Argentina, en casi todos os países. Eso a mí me fai suspeitar que é curioso, porque se supón que os presidentes e as presidentas terán o seu médico que os controle. Estou pensando mal, ¿verdad? Ahí se larga a pregunta. No, mi opinión, yo ahí no puedo dar sino una opinión porque no hay pruebas. Mi opinión es que lo asesinaron. O sea, claro, y hoy día la genética, vete tú a saber las cosas. Y la ONG tiene esa relación compleja, ¿no? Las más importantes están influidas. El mundo es enredado, ¿no? Es decir, hay unos corruptos en la FIFA, unos corruptos obvio, todo el mundo lo sabe, y sin embargo Estados Unidos, que no tiene nada que ver, en un momento dado decide intervenir y meterlo preso. Y tú te preguntas, bueno, ¿y por qué ahora, en este momento? Entonces, ¿cuál es el juego, no? Como en las películas. Entonces, Amnistía Internacional, como muchos otros organismos, no es una ONG inocente. Sí, en el caso de Venezuela, la ONG, sabemos que hay algunas realmente solidarias, humanas en el sentido humanístico profundo, ¿no? Pero no todas son así. Entonces, bueno, eso, ¿qué puedo decirte? Pues muchas gracias, de verdad.
me está comentando Alfonso que aquí a beira hai un refixero. Moitas gracias a todos.